Thank you very much, Minister Inder Singh. I just remind the audience that the presentations are going to be available. Me gustaría saber, decirles que las presentaciones estarán disponibles en el sitio web de la conferencia. El señor Salvador Pérez, lo invitamos, ministro de Finanzas de México, para que nos haga su presentación. Lo invitamos, adelante. Muy buenos días. Bueno, pues en el contexto de la experiencia mexicana, yo les voy a presentar lo que tiene que ver con el tema de política pública en materia de inversión. Primero comenzaré platicándoles que en el contexto, o el contexto más importante dentro del marco legal que tenemos es la Ley General de Protección Civil, en donde en ella se establece que la gestión integral de riesgos es un tema transversal que tiene que ser asimilado tanto por la sociedad civil como por los gobiernos y las asociaciones privadas. En ese contexto resaltaría un punto importante que tiene que ver con la obligatoriedad de llevar a cabo análisis de riesgo para poder realizar cualquier inversión pública relacionada con construcción, edificación, asentamientos humanos. En ese tenor, la propia ley ya contempla que esta obligatoriedad del análisis de riesgo inclusive es un mandato que es castigado o es penado para aquellos asentamientos o construcciones que no contemplen dicho análisis. Y en ese contexto, actualmente estos análisis de riesgo durante los últimos años en México se ha trabajado para consolidar que dichos análisis tengan en cuenta elementos importantes como lo es las bases de información tanto de la infraestructura como de los mapas de riesgo y de amenaza, de tal manera que haya una adecuada conjunción en la toma de decisiones de los elementos, de la infraestructura existente, de la composición orográfica de los terrenos de las ciudades. Y, por supuesto, se ha estado consolidando un tema de análisis probabilístico en el que no solo se tenga que ver la infraestructura ya existente y las condiciones orográficas, sino también un análisis de posibles escenarios de pérdida, en que en algunos casos, particularmente relacionados con infraestructura hidráulica, el análisis probabilista ha estado siendo una herramienta importante. A continuación, tenemos un marco más específico para lo que es todos aquellos proyectos de inversión pública. Y dentro de ese contexto tenemos una serie de lineamientos bien específicos para llevar a cabo cualquier tipo de proyectos de inversión. Específicamente o contemplando todas aquellas etapas desde la planeación y originación del propio proyecto, los análisis costo-beneficio, que ya se ha mencionado que es muy importante el poder determinar la efectividad o el beneficio que de manera relevante podría generar la inversión pública en cualquier tipo de proyectos, hasta una etapa inclusive que tiene que ver con el seguimiento de la rentabilidad que puede generar la inversión que haya sido autorizada en materia de infraestructura y en general de cualquier tipo de inversión. Como aspecto muy relevante, también contempla dentro de este marco normativo aspectos específicos para llevar a cabo todo tipo de asociaciones público-privadas, en el contexto importante dentro de los lineamientos o el marco legal para poder autorizar y definir qué asociaciones público-privadas son ad hoc o son convenientes para ser autorizadas o destinar recursos públicos, se contemplan también todo tipo de análisis de rentabilidad social. Y en ese tenor, dentro de este marco completo, tenemos una serie de lineamientos en los que hay un orden específico que dentro del contexto del propio análisis de riesgo que se tiene que realizar para llevar a cabo la autorización de los proyectos, se contempla tanto la inversión pública como esta ventana importante de llevar a cabo asociaciones público-privadas. Ahora, a continuación, en las siguientes láminas les presentaré los instrumentos o programas específicos a través de los cuales el gobierno federal lleva a cabo políticas de inversión pública. Bueno, esta lámina se ve un poco cortada, pero uno de los principales instrumentos con los que cuenta el gobierno federal es el Fondo para la Prevención de Desastres. Este es un instrumento un instrumento financiero a través del cual se destinan recursos de manera anual para la promoción de proyectos orientados
a la realización de acciones y obras que reduzcan el riesgo. Este fondo destina recursos para apoyar tanto a las entidades federales como a las entidades locales para el desarrollo de diversos tipos de proyectos, entre los que resaltan la realización de atlas de riesgos, todo tipo de proyectos en general relacionados con la identificación y el análisis de riesgo, el diseño o planteamiento de sistemas de alerta temprana e inclusive la parte con la que estamos vinculados ahora, que es la parte de inversión pública. Existe la posibilidad de realizar algún tipo de obras para mitigar y reducir el impacto de los desastres. Solo que a diferencia de un proyecto macro o mucho más grande o más ambicioso, como se haría bajo los lineamientos que anteriormente mencionaba, aquí nos enfocamos a obras de índole un poco más de tamaño o más pequeñas que un proyecto grande a realizarse, y que resulta inminente la realización de obras de mitigación ante la posibilidad de ocurrencia de fenómenos, principalmente hidrometeorológicos. Otro aspecto importante que se ha venido comentando es el fomentar la cultura dentro de la propia sociedad civil y los actores que participan en los momentos de la atención de desastres. Y por eso este fondo promueve o contempla la posibilidad de desarrollar o de financiar acciones o proyectos relacionados con el fomento de la cultura de la prevención y cualquier otro tipo de estudio económico y social. Un segundo programa con el que tenemos y que se ha tenido mucho éxito en México, y considerando que México, uno de los principales riesgos a los que está expuesto, o yo llamaría más bien como consecuencia, porque como saben, tanto México tiene la posibilidad o el tema de exposición tanto a los huracanes por el Atlántico como por el Pacífico, pero el efecto final son las inundaciones. Y siendo este tema de las inundaciones un riesgo inminente con el que se cuenta en México, es que ha habido un enfoque importante a la realización de proyectos u obras de inversión relacionadas con infraestructura hidráulica que permita mitigar el efecto de los desastres. En este caso concreto se cuenta con un programa específico denominado Programa de Protección a Centros de Población, a través del cual se destinan recursos específicos de manera anual, y haciendo, en el contexto de lo que les mostraba al principio, un análisis adecuado del riesgo y una identificación de en qué zonas es necesario llevar a cabo una serie de obras de protección para proteger a la población, principalmente de índole hidráulica. La Comisión Nacional del Agua, que es el órgano máximo en términos de infraestructura de responsabilidad hidráulica e hidroagrícola, es la encomendada de ejecutar los recursos para la realización de este tipo de proyectos. Un siguiente programa, un tercer programa de los más relevantes, es la constitución de un programa desde el 2008 denominado Plan Hídrico Tabasco, en el cual, de la misma forma, identificando una de las zonas más vulnerables a este riesgo de inundación en la República, en México, se definió la realización de un proyecto específico para realizar una gran cantidad de obras de protección y de canalización de índole hidráulico, para que al momento de la ocurrencia de inundaciones, pues no solo la población, sino también los centros de producción, digamos, donde se hace la siembra, las vías de comunicación, etcétera, pudiesen estar protegidos ante la avenida de este tipo de fenómenos. Y en ese sentido, este ha sido un programa que desde el 2008, desde 2008 y 2009, se realizó una inversión importante de obras de infraestructura para el control de ríos, protección a márgenes, etcétera, y que dado los resultados positivos que este tuvo cuando en el 2010 volvió a ocurrir un evento similar al presentado en el 2007, y dado los resultados positivos de mitigación del impacto que tuvo en la población, este programa se ha mantenido en los últimos años y cada año se dedica a un presupuesto específico para que también a través de la entidad responsable de hidráulica en el país se ejecuten una serie de acciones que permitan mitigar el impacto de los desastres y particularmente, como les decía, del tema de inundación. Ahora bien,
si bien es cierto, ciertos programas o instrumentos de inversión se convierten en una piedra importante o en un aspecto importante, para poder llevar a cabo la protección de la población, también desde la inauguración el día de ayer lo mencionaba la señora Wallström, que un aspecto importante es que si bien estamos tratando de hacer la reducción de riesgos, no necesariamente o no es del todo posible llevar a cabo la reducción en todos los casos o la eliminación, se ha dicho también en este tema. Y por eso es que en esta lámina posterior lo que quiero mostrarles es que también considerando como parte de los recursos que el gobierno mexicano invierte relacionados con la gestión de riesgos, se realiza un tema de transferir parte de estos riesgos desde un punto de vista financiero, lo decía ayer la señora Wallström. Si bien es cierto, el objetivo primordial debe ser la reducción y acciones concretas de inversión, en este caso, para mitigar el impacto de los desastres, una estrategia complementaria que ha manejado el gobierno mexicano para mitigar el impacto principalmente en las finanzas públicas ha sido el manejo de instrumentos financieros para transferir el riesgo. Y sin abundar demasiado, básicamente lo que vemos aquí es, de la gráfica de izquierda a derecha, desde la ocurrencia si lo medimos como ocurrencia de eventos de mayor frecuencia, menor y por lo tanto menor intensidad y mayor hacia arriba, lo que el gobierno mexicano cuenta son con fondos, o un fondo específico denominado Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, para el manejo primario de los riesgos, y después utiliza instrumentos financieros como programas de seguro y reaseguro, así como bonos catastróficos para transferir parte de estos riesgos a los mercados financieros. De esta manera, si bien es cierto, se han hecho esfuerzos importantes para la parte de inversión pública con un enfoque de reducción de riesgos, también se considera que la parte de manejo financiero a través de compartir o transferir el riesgo a los mercados ha sido eficiente, dado que tan solo en el año pasado parte de los instrumentos financieros que México ha instrumentado en los últimos años se activó y recibió indemnizaciones de parte del mercado financiero. Entonces, al final del día, esto lo que permite es obtener recursos privados complementarios a través de estos vehículos, de tal manera que cuando haya que entrar a los procesos de reconstrucción no tengan que distraerse el uso de otro tipo de recursos destinados para programas sociales, por ejemplo, o de origen para otro tipo de inversión pública. Y pues bueno, en ese gran contexto es lo que presentaría del caso mexicano. Muchas gracias.